ocupado en cuestiones que tienen que ver con la libertad de Cuba, con el apoyo a los presos políticos, a sus familiares y a los activistas víctimas de la represión. Me siento también en tierras de libertad y hay, digamos, tanta prosperidad y condiciones, las condiciones que debe tener un ser humano en el siglo XXI para vivir, que a veces me siento, como decimos allá en la región oriental, un poco acomplejado. Me digo, tantas cosas favorables en mi entorno y tan mal que le está pasando a nuestra gente en Cuba. Pero termino dándome la siguiente respuesta. Debemos continuar aunando esfuerzos, combinando energía para que los cubanos en la isla también tengan los derechos, las libertades, las oportunidades, el bienestar y la prosperidad que tenemos acá en los Estados Unidos. Sí, mira, José Daniel, mencionaste algo cuando empezaste a hablar que yo creo que es muy importante, que es que si el pueblo no se moviliza, si la oposición no se moviliza, la represión es tal, además las dificultades económicas, porque las dificultades económicas operan también contra la libertad, contra la capacidad de reunirte, te tienes que preocupar todo el día qué vas a comer, entonces todo eso ahí se limita. Pregunta, ¿crees que en las actuales circunstancias, sobre todo con el escándalo este que está andando del juicio al ex ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, ¿tú crees que el régimen, la cúpula del régimen está en peligro en este momento? Sí, la cúpula del régimen corre muchísimo peligro y quienes primero lo saben son precisamente ellos, y te voy a decir por qué. Esto no es que me lo he inventado yo, no es que sea fruto de análisis lógico sobre la realidad nacional, es lo que dicen los propios agentes de las fuerzas represivas del régimen. Por ejemplo, en los últimos meses en Cuba, en 3 ocasiones oí decir a agentes de la policía política, de hecho, me lo dijeron a mí, que ellos eran conscientes, siempre que yo le argumentaban de que al régimen le quedaba muy poco tiempo en el poder, ellos terminaban dándome la razón de que ellos eran conscientes, y usaban la terminología marxista-leninista, ¿no?, de que ellos eran conscientes de que las condiciones objetivas para el fin de la revolución, lo que ellos llaman revolución, nosotros sabemos que es una tiranía oprobiosa, criminal, que las condiciones objetivas, los factores objetivos para que la revolución cayese estaban dados, pero que ellos sabían que los factores subjetivos no estaban dados porque la población prefería irse del país antes que enfrentarse a la revolución. Así, de sincero, fueron en diferentes momentos, cada uno con sus palabras, 3 oficiales de la represión, de la policía política, en discusiones, en debates que teníamos. ¿Por qué cito esto como ejemplo? Porque cuando ellos te dicen eso de manera independiente, es porque ese es el análisis que le han transmitido desde el alto mando. Oye, esto está en candela. Esto, si el pueblo se motiva, nos tumban en menos de una semana. Por eso, precisamente, te puedo afirmar de que corren muchísimo riesgo y de que por eso es necesario activar acciones constantemente que den confianza a la población, que motiven a la población, que alienten a la población, que animen a la población a conquistar sus derechos y sus libertades, porque cuando los factores subjetivos, como ellos dicen, estén ya en función de la conquista de la libertad y la democracia, no duren, repito, una semana en el poder. José Daniel, yo sé que tú, porque te conozco bien, eres un hombre muy, muy modesto, y siempre que te hago esta pregunta en privado, me lo dices así en relación al trabajo que ha desarrollado el UNPACU, una organización a lo ancho y largo del país, es decir, en toda la provincia hay presencia del UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba. ¿Tú crees que en la cabecita de esos oficiales y el alto mando de la policía política dice, bueno, ok, ya salimos de José Daniel, lo mandamos para allá? ¿Tú crees que ellos hayan sentido un alivio en el cálculo que hayan hecho diciendo, bueno, si sacamos a José Daniel, pues sacamos un factor importante? Y la pregunta que tenía Andrés en ese sentido, creo que iba por ahí. ¿Cómo ahora lograr articular en medio de este desastre en el oriente de Cuba? ¿Cómo articular para que esas condiciones subjetivas de las que los personeros del régimen hablaban pueda darse cuando están casi al final? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué es lo que habría que hacer? Sí, mira, para ello hacerme salir de Cuba o conseguir que yo saliese de Cuba,
de cierta manera fue una victoria pírrica, porque no fue una victoria real. Conmigo habían 4 opciones, como con otros presos políticos, como es el caso, por ejemplo, de Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Michael Osorbo o Castillo. Y hay siempre para ellos 4 opciones principales. Una, matarte en prisión. No matarte directamente dándote un tiro en la cabeza, sino contagiándote con una enfermedad mortal grave o dañando tu salud lentamente. Sí, progresivamente o haciendo que termine incluso enfermo completamente de tipo mental, que pierdas tu conciencia, que pierdas tus habilidades, afectarte para inutilizarte, para acabar contigo tanto física como mentalmente. Esa es una. La otra opción es mantenerte en prisión, bajo presión todo el tiempo, pero mantenerte en prisión por el tiempo que sea necesario, según las necesidades del régimen, de la tiranía. La otra opción, ponerte en libertad por las presiones del mundo y del activismo opositor. La cuarta opción, hacerte salir del país. La tercera, que te acabo de mencionar, liberarte y enviarte para tu casa, en caso como el de José Daniel, el de Félix o los que te mencioné anteriormente, es la peor opción para el régimen, porque es el lugar donde debíamos estar y es el lugar donde hemos querido siempre desarrollar nuestra lucha. La opción de dejarnos en prisión es muy peligrosa cuando se trata de presos muy conocidos y muy dinámicos y activos dentro de la prisión por las presiones internacionales que genera. La de matarte es un riesgo que corren, lo hacen, lo han hecho, lo van a continuar haciendo, pero también es un riesgo grande que corren en cuanto a la reacción internacional. Recordemos la reacción que tuvo la comunidad internacional, incluso personas muy a la izquierda que fueron muy cercanas al régimen, cuando Orlando Zapata murió en una cárcel del régimen. Raúl Castro incluso llegó a tal nerviosismo que terminó liberándonos a todos los del grupo de los 75 en un acuerdo que hicieron con el entonces presidente español José Luis Rodríguez Zapatero a través de su canciller Miguel Ángel Moratino y con la mediación del cardenal Jaime Ortega de la Iglesia Católica. La opción última, en que salgas al exilio, es después de liberarte y que te quede en Cuba, es la más difícil para ellos también. Depende también de la persona que sea. Si es alguien que sale al exilio y ahora se va a concentrar, porque el exilio no es color rosa todo. Hay que trabajar, hay que esforzarse, vienen nuevos retos, la familia reclama tiempo, demanda recursos. Si el que sale se va a concentrar solo o la mayor parte del tiempo en las cuestiones familiares, entonces el régimen gana. Pero si el que sale va a ser al estilo Martí en su momento, o Mascanosa en el suyo, pero me voy a quedar más con el de Martí porque Martí lo hizo bastante pobre todo el tiempo. Es muy digno de admiración y yo aplaudo que Mascanosa con su talento haya progresado económicamente y haya dedicado tantos recursos, energía y talento a la causa de la libertad de Cuba. Pero yo te soy sincero, como no tengo las habilidades que tuvo Mascanosa para el mundo empresarial, me quedo y no me estoy comparando con el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el más grande de los cubanos sin lugar a dudas, pero me quedo más con la opción de hombre pobre concentrado todo el tiempo en hacer la lucha más efectiva desde el exilio e incidir al máximo posible dentro de Cuba para levantar los ánimos, las energías y las acciones necesarias, unificar fuerza, combinar esfuerzos para darle la batalla final a la tiranía. Con ¿Eso lo ves posible? ¿Lo ves posible ahora, José Daniel? Sí, lo veo posible. Hay siempre obstáculos que deben vencer. Está la labor de la inteligencia del régimen. Está también la cuestión que es muy, muy de nosotros los cubanos. Lo vimos desde tiempo de la guerra del 68. Lo vimos incluso en los años posteriores y hasta que Martín no logró lo que consiguió, que ya todos lo sabemos y no hay que repetirlo, pues las cosas no anduvieron bien. Pero eso es una cuestión que debemos de enfrentar, la cuestión de egos, también el confort. Y te pongo un ejemplo. Yo le decía a mi mujer medio en broma y bastante en serio, le decía, mira, túmbame el aire acondicionado, que si me acostumbro demasiado a las comodidades de los Estados Unidos, luego posiblemente piense tres veces regresar a Cuba y terminar nuevamente en una prisión, ¿no? Se lo decía, le repito, medio en broma, pero con bastante carga seria, ¿no? Bastante en serio, me decía, porque el ser humano es así, somos así, no es que seamos malos, es que
uno se va acostumbrando. Si uno se acostumbra, hace una rutina. Yo, por ejemplo, tengo una rutina adquirida en prisión. Yo todos los días me despierto a las 5 de la mañana, aunque me haya acostado a las 3 de la mañana. A las 2 horas me despierto. ¿Por qué? Porque sobre esa hora, incluso antes, tenía que despertarme, no solamente en la prisión, que te despiertan con los ruidos, con las campanas, con toda la bulla, porque te despiertan incluso a golpes si no te quiero bajar de la cama, como lo hicieron a mí en muchas ocasiones, sino porque en la calle también tenía que despertarme antes de que fuese el horario de los posibles asaltos a mi vivienda para proteger computadora, teléfono, dinero y todo lo necesario. Sí, vamos de Don Paco y tenemos ya conectado a nuestro habitual resistente. Primer bate. El primer bate, el hombre que descifra la política cubana. Napo, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Un saludo, José Daniel. Alegro que estés ahí. Estuve en tu recibimiento, en tu llegada ahí en la fundación, pero nada, había tantas personas que en otro momento nos veremos personalmente y hablaremos. Un gusto, la verdad. Me alegro que estés aquí en el programa y en Miami. Gracias, mi hermano, gracias. De hecho, hay arduo en deseo de darte un abrazo porque siempre te hemos estimado y querido muchísimo. Así que te enviamos el abrazo ahora a través de este medio. Oye, yo sé. Rolando, bueno, tenemos a José Daniel todo a lo largo del programa hablando de muchos temas que sobre todo los más importantes los hemos puesto siempre en esta mesa de trabajo. Me gustaría que empezaras por lo último que ha ocurrido en Cuba, entre tantas cosas, que comenzó el segundo juicio contra el ex viceprimer ministro del régimen y ex ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, también en el Tribunal Popular de Marianao, y el despliegue de la seguridad del Estado, ya tú sabes, a puerta cerrada, no entró nadie. ¿Qué se ha sabido de esta historia? Bueno, lo que todos sabemos, el secretismo total, lo que puede decir incluso la hermana, que es la que más ha hablado en este sentido. Uh-huh. Lo que puede derivar en esto ya lo hemos hablado en otros momentos. Hay que ver exactamente por qué esto ahora. Ya sabíamos y habíamos hablado en anteriores ocasiones que estaba entreteniendo a las personas en medio del desastre en el oriente con el huracán Melissa, después con la situación esta de la epidemia, y de pronto aparece este hombre, este juicio a puertas cerradas, primero por el caso de supuestamente de espionaje, ahora por todo lo demás. Y no sé, yo creo que aquí hay muchas lecturas y una de ellas es que hay que ver en qué va a terminar esto con el vínculo con Estados Unidos, que lo hemos dicho varias veces, uh-huh, y en qué va a terminar con el futuro de Díaz-Canel. Entonces, a mí realmente me llamó mucho la atención que lo sacaran en este momento, la verdad, me llama mucho la atención porque ellos intentan por todos los medios desviar la atención, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Que hará en los próximos días sí, saber si les interesa crear una situación complicada con este manejo de fichas dentro de la cúpula gobernante, o sencillamente están mirando para el lado de Estados Unidos, o están llamando la atención a todos los demás para decirle, el que se vaya un poquitico del carrilito, miren lo que les puede pasar. Porque sí, ya ahí yo creo que no hay ese centralismo que había antes. Hay como una suerte de muchas manos dentro de ese pastel. Y evidentemente claro, en medio de su hay una mano, pero una sola mano arriba, que es la de Raúl. Sí, pero yo siempre he dicho que está la mano de Raúl, Alejandro, el hijo, el cangrejo, etcétera. Pero a la hora de administrar la bodega, que es para lo que está Díaz-Canel y Marrero y todos los demás, en esa manera de administrar la bodega, que no es la del dinero de verdad, pero hay muchas maneras en que se les está escapando. Si no estuvieran hablando ahora del corralito a las empresas extranjeras, no estuvieran hablando de un nuevo mercado cambiario para el dólar, y no estuvieran hablando de una serie de medidas que lo que están es desesperados por los dólares. Sí. Entonces, le quería preguntar justamente a José Daniel Ferrer, porque lo hemos hablado mucho acá en el programa en los últimos días. ¿Tú crees que esto puede ser una movida
contra el equipo de Díaz-Canel desde la altura. O sea, cambiar un equipo, sustituirlo por otro, decirle a la gente, estos son los culpables, ahora sí vamos a seguir construyendo el socialismo, se acabó la corrupción. ¿Tú ves ese panorama? Pudiese ser. Ahí, como dice Rolando Nápoles, hay varias lecturas aquí. La única lectura que sí no se puede hacer es creer de que lo están procesando por verdaderos delitos como corrupción, como lavado de activos, tráfico de influencia. Eso sí nadie se lo va a creer porque eso está muy permitido en esas esferas de régimen. Todos lo hacen todo el tiempo y a nadie lo acusan por ello. Así que o el hombre de verdad estuvo en una línea al estilo en su momento Pérez Roque, Carlos Lage, o ellos están preparando precisamente las condiciones para acabar con el equipo de Canel y poner en su lugar ya sea a Oliva Fraga o a cualquiera mucho más de confianza para los Castro en este momento. Hay una cosa muy interesante y es que, como digo Rolando, ya ellos no controlan las vidas de los familiares de estos dirigentes, ya no asustan de la misma manera que, por ejemplo, en 2009 silenciaron todo en torno a Carlos Lage, Pérez Roque y todo aquel grupo que fue Valenciaga, Fernando Ramírez de Estenos. No hubo un familiar en aquel momento que alzase la voz como lo están haciendo ahora la hermana, la hija y parientes de Alejandro Gil Fernández, que están diciendo y están publicando y le están dando entrevistas a Mario Pentón y a otros medios. Es decir, ya ellos no tienen aquella capacidad de decirte, te tomo como chivo expiatorio y cuidadito con lo que dices tú y tu familia. Incluso con Carlos Lage y Pérez Roque vimos que aceptaron aquella humillante reflexión de Fidel Castro que lo calificó de indigno. Las mieles del poder. Exacto. Sí. Es decir, que las cosas van cambiando y se va resquebrajando el control monolítico y la capacidad de asustar, de paralizar a los demás. Sea lo que esté pasando, hay una lectura muy clara. El régimen, los de arriba, los Castro, tienen muchísimo temor y están viendo que el pueblo cada vez muestra mayor descontento, que cada día ocurren más demostraciones en contra del sistema, que cada día son más los cargos, incluso oficiales del MININ, intermedios, de bajo rango, que piden la baja, que dicen ya no soporto más esta situación y que están muy deseosos que algo cambie en Cuba. Además, si Alejandro Gil Fernández estaba espiando o no estaba espiando para Estados Unidos o para cualquier otro gobierno, eso no lo puedo afirmar, no lo sé. Lo que sí sé es que serían bastante torpes los funcionarios que estén en los diferentes ministerios si no se van abriendo ya camino, aunque sea de manera secreta y aunque sea contactando, ya sea con el gobierno estadounidense, con el de Alemania, el de Francia, el de España, con el que sea, para ir diciéndole, aquí nosotros estamos también por el cambio, y esa postura cerrada, como en aquel momento se dice que dijeron Lage y Pérez Roque y los demás, esa postura o mentalidad de dinosaurio de tiempo jurásico, eso no va con nosotros. No, ya antes pasó con Roberto Robaina, también, con Carlos Aldana, con Landy Luis Orlando Domínguez. Son los recambios que hace el régimen. Son fusibles. Mira, desde acá lo hemos comentado desde el principio, desde que vimos que a Díaz-Canel se le podía decir sin casa y no había nadie a quien le echaban 10 años por decir Díaz-Canel sin casa. Este hombre es un fusible. Este es el fusible que protege a la cúpula. Entonces, como que es un fusible, los fusibles se renuevan. Entonces, pienso yo que no sería, no es aventurado especular que ellos están en un momento en que por lo menos tienen que hacer el paripé de echarle la culpa de lo que está pasando a alguien. Exacto. Y de por lo menos engañar a 2 o 3 tontos diciéndole ahora sí vamos a corregir esto. Y también de cara a la opinión internacional. Entonces, además, este hombre era un hombre de Díaz-Canel, era un hombre cercano a su grupo. Díaz-Canel lo felicita, incluso el día que lo truenan. Hay ahí un vínculo. Y otra cosa que hemos visto, no sé si tú coincides con eso, es que justamente en toda esta crisis de Melissa, como que a Díaz-Canel lo han dejado solo, aparece solo. Antes aparecía a veces Ramiro Valdés por un lado, aparecía Machado Ventura por otro, no, pero lo han dejado solo.
Exacto, porque la situación es tan grave que ellos le dicen, bueno, tú vas a pagarlas todas, tú vas a ser el responsable y el culpable. Y además, si hay demostraciones, como ya le ha pasado a Canel, que ha hecho entonces incluso el ridículo de decirle a una señora que le dijo que no tenía cama, que no tenía colchón, que él tampoco tenía, y cosas así. Eso verdaderamente es una de esas cosas como aquello de que el limón era la base de todo. La limonada la base. Usted le da el frente a todas estas situaciones porque cuando haya que cambiar a alguien, pues la tomamos contigo y te destituimos y ponemos a alguien en tu lugar. Esa es la realidad, que son desechables. Y sobre todo porque el propio Raúl Castro... También que él fue, ahí tenemos una víctima delante de nosotros de esta situación, él fue el que repitió la orden de Raúl Castro de salir al combate el 11 de julio de 2021. Claro. Que esa es una orden que, como quiera que sea, aunque la diera Raúl Castro, Alejandro y el titular del MININ en la isla, y fue Díaz Canel, la imagen de Díaz Canel diciendo la orden de combate, y todo eso para Cuba y para el mundo, y especialmente para Estados Unidos. Yo creo que esta jugada también, lo vengo insistiendo hace mucho rato, también tiene que ver algún guiño con Estados Unidos, ya sea o porque quieren congraciarse, quieren decirle a Estados Unidos, mira, estamos haciendo cambios, o sencillamente quieren decirle a Estados Unidos, ustedes son los mismos de siempre, que es el espionaje, etcétera, etcétera. No, pero por ejemplo, si tú lees Granma hoy y Cuba Debate, todo es contra Marco Rubio, es decir, todos los articulistas Marco, ellos saben que tienen a Marco ahí enfrente. Pero ellos juegan con la cadena, pero no con el mono. Ellos le podrán decir de todo a Marco Rubio, pero ellos saben hasta dónde pueden llegar y están desesperados. Porque en estos momentos, por ejemplo, para hablar del tema de la pandemia, acaba de revelar un modelo matemático en la Universidad de La Habana que la tendencia es que va a crecer el tema de la pandemia, de la epidemia de chikungunya en Cuba. O sea, lo está diciendo, lo acaba de decir la televisión cubana. Y ellos evidentemente no tienen manera de controlar eso. Entonces están desesperados porque si no hubieran hecho en medio de todo esto una feria de La Habana con 4 gatos que fueron y con este hombre dando una serie de medidas supuestamente de flexibilidad, que si los inversionistas extranjeros pueden ahora comprar libremente combustible, que si pueden contratar directamente, o sea, están desesperados y el mayor desespero es llevarse bien con los muchachos de la Casa Blanca, sea Marco Rubio quien sea. Si mañana Marco Rubio y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dicen, ok, vamos a ver qué nos dicen, van a salir corriendo. Porque la situación, y José Daniel lo sabe mucho más que yo, él acaba de publicar en el canal de YouTube la denuncia de la esposa de un expreso político de Wilmer, creo que fue, y la declaración de esa mujer demuestra la situación que hay en estos momentos, una situación desesperada. Entonces, ¿cómo lo van a controlar? No pueden, no tienen respuesta para eso. La única respuesta es que Estados Unidos le tienda un puente. Y hay que ver si la administración Trump lo va a hacer. No lo creo, pero sí, lo hemos hablado en esta mesa, la crisis humanitaria ya es a gran escala. Y ahora que vengamos a la pausa para que José Daniel nos cuente un poco de eso, porque él está en permanente contacto con la gente de la isla, con la gente de a pie, la gente que lo sufre en carne propia. Rolando, no te... José Daniel ya lo vio ya, que está en la lista de las cuentas en la red social X. Sí. Que están directamente ahí, que les ha dolido a la dictadura. Al régimen cubano. Desde el 2011 lo pusieron ahí hoy. Les duele. Les duele tu verdad. Claro que le duele. Sí. Claro que le duele, por eso queman incluso a tantos de sus agentes constantemente con calumnias, difamaciones de todo tipo, y por eso no descansan las 24 horas del día atacando. Pero ahí siempre aplicamos la frase de Miguel de Cervantes en El Quijote: Sancho, si los perros ladran es porque andamos. Así es. Yo quería decir también que en el tema de la ayuda, incluso en los últimos días hemos visto videos que ha publicado José Daniel en sus redes sociales con el tema de la ayuda que han recibido gracias a él y a todo el movimiento del UNPACO aquí en el exilio. Y de verdad la situación allá en Cuba es dramática. Dramática porque, por ejemplo, en el caso de la epidemia, hoy acaban yo creo que por primera vez las autoridades cubanas dicen que tienen que reforzar el tratamiento al tema de los bebés. Estaba hablando incluso, tomaron una experiencia internacional en Brasil de que la mortalidad en los bebés menores de 3 meses de nacido con el chikungunya es de un 10%.
y deja muchas secuelas. Eso te quiere decir que evidentemente cuando tienen una reunión como esta y empieza a dar este tipo de información, primero lo hacen por la presión de las denuncias en redes sociales de los cubanos, de los activistas, de los líderes de la oposición como José Daniel, de los medios independientes. Y segundo, porque si dicen 10% o dicen 3 fallecidos, ya sabemos que la cifra es el doble. Y evidentemente todo esto lo que está demostrando una vez más que ese pueblo sigue necesitando de esa ayuda, de esa intervención humanitaria, de esa emergencia humanitaria internacional, porque ese régimen no tiene respuesta. Esa epidemia se le fue de control. No sé qué dirá José Daniel, que él conoce mejor que yo la realidad en Cuba. Es así, tiene toda la razón. Incluso se está viendo parte de hasta dónde llega la tragedia. Han estado muriendo y siguen muriendo niños, bebés, incluso un ahijado, una madre santiaguera de esos tantos, cientos, miles de santiagueros que asistíamos y que seguimos asistiendo ahora de manera más discreta, de manera más individual, de manera directa. Y perdió el niño hace poco, perdió el niño de meses de nacido. Ella nos había escogido como padrinos a mi esposa, la doctora Nelly Maray, y a mí, y nos llamó llorando en una crisis tremenda diciéndonos: perdí a mi hijo, se me murió el bebé por el virus. Pero este es uno de los tantos casos, ancianos. Hace poco incluso publicamos un video de una parte del país que no es la que peor está, no está nada bien, pero la capital siempre ha tenido ciertas cuestiones, ciertas cosas donde le va un poquito mejor que al interior y donde le va mejor que al oriente del país, que es donde más graves están las cosas en este momento. Y murió un hombre, un video que publicamos, y eso son simples muestras, esa es la punta del iceberg. Lo que está pasando en realidad, nunca, por mucho que se publique, podemos ilustrarlo, podemos documentarlo tal y como en realidad sucede, ocurre. Murió sentado en una silla, ahí está el video. Un activista nuestro en la capital me enviaba el video y me decía: José Daniel, más de 6 horas y nadie viene. La policía aquí está, porque estaban ahí los policías, se ven en el video, pero nadie venía a recoger el cadáver, llevarlo a una morgue, llevarlo a un hospital, practicarle una autopsia, porque en Cuba lo único que sigue funcionando, pero también cada vez funciona de una manera más deficiente, es la represión y el miedo. Y el miedo ya que va quedando, que todavía por desgracia existe, es más por una cuestión de inercia. Lo supieron plantear muy bien en mucha conciencia, en muchas mentes, y resulta más difícil liberar a las personas de esos temores. Pero yo les digo a menudo, miren, sigue siendo una especie de tigre sanguinario, pero tiene todos los dientes ya cariados y podridos. No tienen por qué temerle de esa manera. Hay que enfrentarlo, porque si no te matan del zarpazo o de la mordida, te paralizan y te matan por miedo. Claro. José Daniel, antes de continuar, Rolando, para quienes nos siguen, este programa especial está siendo transmitido por YouTube, la plataforma YouTube. Usted le busca, es muy sencillo, América Noticias Miami. América Noticias como la insignia de nuestra marca, América Noticias Miami por YouTube. Y eso que te decía, Rolando, yo sé en los minutos que te quedan, sobre el tema de no es solo una epidemia, es hasta la Organización Panamericana de la Salud. Es una crisis estructural, no hay electricidad, no hay abastecimiento. Nada, no hay... o sea, el país está ante una crisis humanitaria en gran escala. Entonces, es un tema que por un lado está el asunto de la asistencia humanitaria. Yo soy testigo, señores, cómo José Daniel Ferrer moviliza a los miembros del UNPACU y a mucha gente en Cuba para que los más desprotegidos reciban un poquito de comida. Los testimonios que yo he visto en estos días, señores, medicina, los testimonios son que a mí me lleva, yo que lo vi en los lugares más recónditos en algunos del planeta, me lleva a pensar, decir, señores, esta sociedad, este país que fue punta de lanza en América Latina hace 66, 67 años, se ha convertido en esto. Entonces, hay oropuche, hay chikungunya. Yo recuerdo aquí cuando Rolando Nápoles trajo los primeros testimonios y los primeros casos de chikungunya en Perico Matanza. Y lo primero que dijo es, señores, ahora que está el tema de la migración de moda,
esto va a trascender rápidamente la frontera de La Habana. ¿Qué fue lo que había? El régimen castrista ocultaba la realidad y teníamos reporte. ¿Cómo fue aquello que contaste de la Universidad de Ciencias Médicas en Matanzas, Rolando? Que le ponían cama a la gente, no podía salir. Bueno, tuvieron que poner, en la Universidad de Ciencias Médicas tuvieron que poner una sala ahí para poder poner a la gente, porque no daba abasto los hospitales en Matanzas. 169 municipios de Cuba, los 169 municipios, incluyendo la isla de Pino, en todos hay presencia de estos virus. Oropuche, dengue, chikungunya, una variante de Omicron, Zika nos reportaron el otro día. Zika. Exacto. Mira, y lo curioso es que, o sea, Daniel decía una cosa, él lo vio más que yo. La situación en Cuba en estos momentos es tan grave, y lo hemos dicho aquí, que cada día la élite esa que está por encima de estas cosas es cada día más fina. Y cada día esta situación le cae a lo mismo a un seguroso, que a un represor, que a alguien que los que venía y les acosaba a la sede del Unpaco y detenía a las personas que iban a ayudar, que los ayudaban a usted, a los motoristas, que a un policía, que a un miembro del CDR, que a un secretario del partido, porque no pueden, o sea, evidentemente ya aquellas dádivas que daba Fidel Castro y que parecía que había más gente favoreciéndose, cada día eso es más fino. Y por tanto, por eso es que tú ves que hay como una suerte de denuncia en todas partes. Lo mismo te sale un periodista oficialista, que te sale un artista vinculado al régimen, que de pronto estuvo enferma hasta con el chikungunya, la secretaria del partido de Granma, porque no lo puede esconder, porque ya no hay ese amparo de ese régimen sobre sus funcionarios como lo había antes. Y todo eso demuestra lo que yo siempre he dicho, el desmadre que hay en estos momentos en Cuba. Y ese desmadre, que Raúl Castro lo ha hecho muy bien, decir, el culpable del desmadre es Díaz-Canel, díganle a Díaz-Canel sin casa. Todo eso podría llevar, ¿por qué no?, a que, volviendo al tema inicial, a que de pronto cojan esta historia de Gil y digan, hey, vamos a cambiar un poquitico la casa. Sí, bueno, eso, yo entonces pienso que ellos tienen, dentro de las pocas oportunidades que tienen de mover algo, esta es una, porque de este desastre hay que culpar a alguien. Alguien tiene, no sé si tú piensas eso, José Daniel. No, estoy de acuerdo, pero el problema grave está en quién se va a hacer cargo de asumir el desastre cuando saquen a Canel, si lo sacan en los próximos días, semanas o meses, porque de verdad que es una situación tan crítica, tan compleja, que el que la asuma no le va a quedar otra opción. Ni puede solucionarla tampoco. No puede solucionarla. Si no se democratiza Cuba, si no hay un cambio real, un cambio real, si no desaparece el control de los Castro sobre la vida de la nación, Cuba va a seguir cada vez en una situación peor, mucho más grave que la que tenemos ahora. Entonces, ¿quién asume? No tienen liderazgo, de hecho no tienen liderazgo. ¿Quién tiene, las características necesarias, por lo menos para con demagogia, mentira, engaño, entretener? Ninguno. El que salga, la población le va a decir, mira, si el otro no tenía casa, tú no tienes ni siquiera un bohío. Tú no tienes absolutamente nada, por lo tanto no puedo creer en ti. Yo lo que veo es que están acabados. Yo lo que veo es que están viviendo sus últimos tiempos y que esos tiempos se alargan o se acortan en la medida en que el pueblo que quiere ponerle fin a esa situación se levante a enfrentarlo. Rolando, ¿te tienes que ir o te quedas? Porque vamos a seguir. Tengo que ir. José Daniel, me alegro mucho que estés en Miami. Te lo dije hace mucho tiempo cuando viniste la primera vez, ya escribiste en la historia, tu nombre está ahí. Me alegro que estés viviendo, te lo mereces. Te mereces vivir en libertad, te mereces una vida para ti, para tu esposa y para tu familia. Te mando un abrazo y esperemos encontrarnos en cualquier momento. Gracias, Rolando. Gracias, un fuerte abrazo, mi hermano. Happy Thanksgiving. Vale. Igualmente para ustedes. Nos vemos el lunes, pero aquí seguimos la resistencia toda una hora con José Daniel Ferrer. Seguro. Porque la segunda propuesta que no hemos hablado todavía con José Daniel es el tema de fondo. Llegó la hora de que tengamos un equipo, un grupo, la unidad nacional, señores. Vamos a hablar porque ahí están los puntos. Búsquelo para que usted vea. Regresamos enseguida. Rolando, abrazo. Asunto. Primero, has lanzado esta campaña y que tiene un día en específico, que es la jornada
el 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, y es una jornada global a la que tú has llamado por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Y lo segundo que queríamos hablar contigo es la propuesta que te he escuchado sobre el tema de la unidad nacional, de cómo juntar, unir cada granito de arena en pos de una sola idea. Sí, cómo no. En cuanto a esta segunda cuestión, que es tan importante o más que la primera, porque la primera es una cuestión de acciones desde ahora hasta el 10 de diciembre, pero lo que tiene que ver con la unidad de las fuerzas pro-democráticas cubanas es una cuestión, una tarea que tenemos pendiente hace mucho tiempo. Se ha avanzado mucho, no vamos a decir que no hayamos conseguido, dado pasos muy importantes. Y de hecho, en teoría, la mayoría de los cubanos que queremos libertad y democracia para Cuba, estamos bastante unidos. Cuando hablo de concretar una fuerza pro-democratizadora unida, me estoy refiriendo más bien en concreto a que podamos articular esa fuerza que sea lo suficientemente proactiva, rápida, dinámica, como para producir dentro y fuera de Cuba con, digamos, los tiempos necesarios, las acciones que se requieren para democratizar a nuestra patria, para poner fin a la tiranía. Y para eso tenemos que darnos un liderazgo comprometido, ágil, inteligente, capaz, un liderazgo que a tiempo completo esté en función de la libertad y la democratización de Cuba, porque no podemos olvidar que el régimen sí está a tiempo completo, sus fuerzas represivas, quienes le hacen la propaganda, sí están a tiempo completo en función de mantener el status quo, de mantener esa terrible situación que vive nuestra nación con ese pequeño grupito explotando y oprimiendo a nuestro pueblo. Para poder ser efectivos y contrarrestar las acciones de la tiranía para mantenerse en el poder, tenemos que estar en función de la causa todo el tiempo y tenemos que crear las correspondientes coordinaciones o estructuras dentro de esa unidad, de esa fuerza pro-democratizadora, donde tengamos, por ejemplo, un presidente o coordinador que lo lleve todo con su equipo y ese equipo implique a un representante o un coordinador para las acciones no violentas dentro de Cuba, o un representante o coordinador para que sea el ministro de Relaciones Exteriores de la disidencia, de la oposición, de esa fuerza unitaria que esté luchando, trabajando por la libertad de Cuba, y ese representante o ministro de Relaciones Exteriores, por decirlo de una manera en que todo el mundo me pueda comprender, tiene que tener un equipo ágil y dinámico también. Tenemos que tener alguien encargado de coordinar las acciones rápidas y precisas a favor de la libertad de los presos políticos, pero no solamente a favor de la libertad de los presos políticos en las redes sociales. Hay que ser efectivo a la hora de ayudar a todos los presos políticos que haya que ayudar, a la hora de alentar y apoyar a los familiares, porque ahora mismo hay más de 1.000 presos en Cuba y ¿cuántos nombres se oyen a menudo? Unos 20, unos 30, unos 40, la inmensa mayoría, a menos que no sea en las campañas, en las redes sociales, que son muy importantes y las apoyo todas, no se le siente por ningún lado porque el familiar ni siquiera se comunica con la oposición, con los grupos de derechos humanos, con las personas que están monitoreando lo que pasa en las cárceles de Cuba. Y ahí se genera una especie de desánimo, de falta de las energías suficientes dentro de las prisiones, dentro del territorio nacional, para hacer que la lucha se incremente, crezca, se fortalezca por toda parte. Cuando el desánimo, cuando la desinformación produce desánimo, hasta el valiente termina tímido. Cuando la información y las condiciones de la lucha crean entusiasmo y levantan los ánimos, hasta el tímido termina valiente. Y eso es lo que necesitamos, que hasta los tímidos, los temerosos, terminen siendo valientes defensores de la libertad y la democracia de Cuba. Tenemos que tener también una estructura para acciones humanitarias, y todas esas estructuras deben de contar con el personal capacitado, rápido, dinámico, proactivo para hacer bien el trabajo. Y necesitamos también una tesorería, porque se necesitan recursos para poder cubrir todas esas labores que acabo de mencionar, y otras que sin duda tenemos que tener también presente, que no podemos olvidar. Y esa tesorería debe de estar en estrecho vínculo con todas las demás partes para responder de inmediato con los recursos necesarios, ya sea para una medicina para un preso político o para mandar 5 millones de octavillas para regar por toda Cuba, o para
comprar la pintura necesaria para llenar de grafiti toda la nación, o para movilizar y crear la red de comunicaciones necesarias para que manifestaciones que puedan surgir en cualquier momento en Cuba, como la del 11 de julio, no terminen paralizadas en cierta medida por la desinformación, porque el régimen tumbó la internet de inmediato en toda Cuba, o por la combinación de desinformación y represión. Para cubrir todas esas cosas hay que llegar a un punto donde nos pongamos de acuerdo y trabajemos en conjunto, porque ningún grupo puede conseguir la fuerza necesaria para poner fin a la tiranía. La fuerza la vamos a tener cuando trabajemos juntos, porque sin duda, como vengo diciendo, juntos vamos a ser más efectivos, vamos a ser más fuertes. Entonces, José Daniel, porque esta idea, y tú y yo lo hablamos con muchas veces y tenemos puntos en común con una propuesta que tenía nuestro buen amigo Marcel Felipe, presidente de la Fundación Impiramérica y del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Tú lo que estás proponiendo, José Daniel, hablando en plata, es un pacto de la oposición. Exacto. Es un pacto para crear un equipo coordinado en la dirección que tú acabas de apuntar. Un pacto. ¿Y qué se necesita? O sea, hay que hablar con los distintos. Acá hay actos. Señores, la gente dice que no. Aquí hay gente muy valiosa en este exilio. Muy valiosa. Muy valiosa. Y en la isla más. Acaba él de mencionar, por ejemplo, a Berta Soler, Ángel por decir Moya. Un nombre. A Ángel Moya. Félix Navarro está en prisión. Cicia Bacal está en prisión. Saíli Navarro está en prisión. Y muchos otros. Luis Manuel Otero Alcántara. Michael Osorbo, Castillo. Y otro que se menciona poco, pero que son muy efectivos y valientes. Y aquí en el exilio también, acabas de mencionar, lo veníamos hablando, Rosa María Payá, Orlando Gutiérrez Boroná, toda la Costa, toda la Asamblea por la Resistencia, la Brigada Más por Cuba, la Fundación Nacional Cubano-Americana, la Fundación de Derechos Humanos. Es decir, hay material humano, hay talento. Yo lo que siempre, ahora que oí a José Daniel hablando del tema de los fondos, señores, aquí hay multimillonarios, empresarios cubano-americanos. Es hora, y lo propusimos, lo hemos hablado, es hora de que creen un fondo. Los israelíes lo hicieron. Andrés y yo lo hemos compartido. Uno de los personajes que más yo admiré en la historia, Golda Meir. Oye, esa mujer fue a un teatro en Nueva York y dijimos, oye, nos van a dar un pedazo de tierra ahí. En 1948, cuando nace Israel como nación, cuando le dan ese pedazo de tierra al término de la Segunda Guerra Mundial y como una propuesta en la naciente Organización de Naciones Unidas. Entonces, lo que tú estás proponiendo es un pacto. Exacto. Y una coordinación, porque por ejemplo, pongo el ejemplo del 11 de julio. El 11 de julio fue un estallido espontáneo, un estallido que independientemente de que hubo líderes como tú que inmediatamente tomaron una acción, pero inmediatamente también fueron detenidos. Independientemente de eso, tomó a todo el mundo por sorpresa. Si ahí en ese momento hubiera habido una oposición orgánicamente organizada a nivel nacional y los diferentes grupos opositores hubieran tenido un programa de saber qué hacer en ese momento, a lo mejor hubiera cantado otro gallo. Totalmente de acuerdo. Incluso te explico algo sobre eso. Yo salgo solo con mi hijo a la calle porque desde temprano ya no teníamos comunicación con nadie. Nos tumbaron no solamente la internet, sino también la línea telefónica. Es decir, ni podíamos por WhatsApp o por cualquier otra aplicación de internet comunicarnos con los activistas. Tampoco podíamos hacerlo como una simple llamada. Estábamos totalmente desinformados. Solo que a través de algunos amigos, algunas personas nos decían, sí, las manifestaciones continúan, amigos. Bueno, hay que salir a la calle. Claro. Hay que salir a la calle porque no podemos quedarnos en casa. Ahora bien, si hubiésemos tenido en ese momento articulada, por ejemplo, una red de conexión satelital, ya sea con los equipos estos de Starlink, que nos hubiese permitido mantener la comunicación e informar a otras muchas personas, a otros muchos opositores, a los que se estaban manifestando incluso en las calles de diferentes pueblos y ciudades de Cuba, el régimen no hubiese conseguido tan fácilmente paralizar esa protesta que duraron principalmente 2 días. Claro, así claro. Es. Ahí hubo eso. A mi juicio ese fue, ese es un momento nodular en el cambio de la ecuación para el régimen.
Si en un momento así los diferentes grupos opositores tienen un programa y una coordinación entre ellos para saber qué hacer. Yo que estoy en Santiago de Cuba hago esto, el otro que está en Pinar del Río hace esto, el otro, y aprovechar ese momento, porque no solo es movilizar a los activistas. Cuando la gente que está en su casa, a la población, que no se atreve a salir, claro, ve que hay 2 días de protesta en todo el país, la gente sale. Exacto, pero al estar incomunicado y no saber, claro, simplemente te detienen o están deteniendo y te están diciendo esto se acabó, obvio que tú dices, me voy a la casa antes de terminar preso por algo que no va a ningún lugar. Pero si sabes que sí va a feliz término hasta la meta que perseguimos, que es la democratización de Cuba, dice, no salgo de la calle, aquí continúo. Claro. Seguimos aquí con José Daniel Ferrer en este análisis de fondo, qué es lo que hay que hacer. José Daniel, yo te voy a plantear mi visión, que lo hemos tratado en esta mesa. José Daniel ha puesto en el tapete el tema de la coordinación entre todas las fuerzas opositoras al interior del país y aquí quienes están en el exilio. Hay un factor de cambio que es tan importante como eso, que se llama, y permítanme decirlo, y nos van a acusar a Andrés Reinaldo, a mí una vez más, de ser proanexionista o proamericano, lo que sea. Yo sí creo que el peso de los Estados Unidos en la ecuación es importante por lo siguiente. Muy importante, sobre todo en un momento el único país que en los últimos 67 años, con errores, con lo que fuera, ha estado al lado del pueblo cubano en estos 67 años es Estados Unidos. Incluso los personajes y políticos más débiles en el caso de Cuba. Todos. Entonces, lo que se necesita es la voluntad. La voluntad de decir, voy a ayudar a esta gente a ponerle fin a ese régimen dictatorial. Y lo digo por lo siguiente, lo digo porque esto no es un interés de José Daniel Ferrer, de los miembros del ONPACO, de Andrés Reinaldo o de Chicho el Cojo. Afuera y dentro de la isla. Esto es un asunto de un interés nacional para los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Primero, esa crisis humanitaria a gran escala que se está desbordando en Cuba puede tener un efecto aquí en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Aunque las autoridades electas del condado de Miami-Dade están dormidos con eso. Ni se enteren. ¿Por qué puede tener un efecto? Señores, aquí hay 2 millones de cubanos. Nosotros los cubanos tenemos una representación política como nadie en Washington y en los estados, en el Congreso, a nivel local, etcétera. Número 2, ponerle fin a ese régimen dictatorial puede ser una victoria política para los Estados Unidos en estos casi 70 años de un giro de la política exterior en la región, porque esto es, de nuevo, el eje del mal, Cuba, Venezuela y Nicaragua. El otro día aquí en esta mesa nos dijo Mario Díaz Balar, el congresista, que repito una y otra vez, es un hombre que trabaja callado. Nos dijo, si yo no apuesto, no me gustan las apuestas, si yo tuviera que apostar algo porque la caída del régimen de Maduro está más cerca de lo que cualquiera de nosotros puede pensar, yo apuesto mi casa. ¿Lo dijo Andrés o no? Lo dijo. Y eso tiene que ver con el tema de Cuba, porque también él lo mencionó. Entonces, yo creo que un factor que va, como dicen los mexicanos, junto con pegado, en el caso de lo que ha propuesto José Daniel, que muchos pensamos así, tiene que ver con el papel que Estados Unidos va a jugar ahora. Sí. No, y hay países latinoamericanos que yo creo que en una coyuntura propicia estarían dispuestos a apoyarnos. Pero mira, la participación de Estados Unidos. El 11 de julio, si hubiera estado en Washington una administración como esta, las cosas hubieran sido un poco distintas. Porque la administración, y ahí es donde yo te digo que no siempre hay que confiarse de eso, porque puede haber una administración. La administración Biden, no sé si ustedes recuerdan, respondió al primer comunicado del Departamento de Estado cuando estaban ahí al frente de todas esas cosas. ¿Cómo se llama? Julie Chuen. Juan Fernández, no. La Emily Mendrala. Juan González. Emily Mendrala, que era una activista pro Cuba. Esa gente, el primer comunicado, la primera reacción al 11 de julio fue que las protestas se debían a la pandemia, al embargo y a las medidas de Trump. Lo que pasa que aquí hirvió esto y la reacción fue muy grande, pero se demoraron 2 días en cambiar el Bueno, ahí el propio Biden dijo que Cuba era un estado fallido, claro, pero no pasó nada más. No, exacto. En la administración, al más alto nivel, lo que había era la voluntad de tirarle la toalla a Raúl.
no te quepa la menor duda, porque hay afinidades ideológicas, igual que hay afinidades ideológicas de esta administración con nosotros, con los opositores, con nosotros. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, que una administración con afinidades ideológicas con la dictadura, como las ha habido ya con Carter, hasta con el mismo Clinton, no vaya a ser un impedimento en ese esfuerzo. Estamos en un momento privilegiado con un secretario de Estado cubanoamericano que entiende el fenómeno y que tiene influencia en Washington. Vamos a ver. Si no es ahora, ¿cuándo? Es el momento de organizarse y rezarle a la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Te das cuenta? Sí, no, pero hay algo, no hay ninguna mentalidad anexionista en lo que ustedes vienen planteando y vamos a resumirlo de la siguiente manera. El régimen comunista en Cuba se ha mantenido primero por el apoyo soviético y de los demás países satélites del Kremlin durante toda la Guerra Fría, el periodo que se conoció como Guerra Fría. Sin ese apoyo, ellos no hubiesen tiranizado y esclavizado y oprimido al pueblo cubano como lo han hecho. Claro. Por lo tanto, yo no puedo decir, nosotros llegamos con nuestras propias fuerzas al poder y por nuestras propias fuerzas nos hemos mantenido explotando al pueblo cubano. Es obvio que un régimen que se consolidó con el apoyo de todo el imperialismo soviético, el imperialismo del mundo comunista, necesita de solidaridad real. Y nunca hemos tenido, salvo con esta administración, hemos tenido la solidaridad que en realidad nos hemos merecido por haber sido durante décadas la resistencia al régimen comunista que más daño ha hecho a los intereses de Occidente, a la libertad y a la democracia en todo el hemisferio occidental, incluso más allá, porque fueron con tropas a África, Angola, Etiopía, el Congo, allá estuvo Ernesto Guevara de la Serna metido, estuvieron en Vietnam, torturando incluso Vecino Alegret, que fue ministro de Educación Superior, se sabe que fue torturador de detenidos estadounidenses en Vietnam. Es decir, de hecho, Estados Unidos parece que nunca le había dado, como hasta ahora, el verdadero, es decir, había tomado el verdadero interés que debía tomar en un enemigo tan peligroso para la seguridad de Estados Unidos, para la seguridad de la libertad y la democracia en el continente y aún en el planeta. El régimen, con la supuesta acciones solidarias de médicos, lo que ha estado exportando no solamente personal médico para negocios, para obtener recursos económicos, ha estado exportando a agentes de influencia para influenciar entre las masas pobres donde van a asistir a dar atención médica para tener votantes para la extrema izquierda de esos países, ya sea en Brasil, ya sea en Venezuela, ya sea en América Central, Honduras, Guatemala, donde sea. Ellos van a hacer labor política más que labor humanitaria, más que labor médica, y eso nunca se había tenido tanto en cuenta como se ha tenido con esta administración. Y no solo eso, labor de empadronamiento, ese médico que tiene esa misión, cuando le entra un paciente, le pregunta si tiene familia en el ejército. Exacto. Si tiene familia policía, cuál es su posición política. Te duele el pulmón, pero ven acá, ¿qué te parece este gobierno? ¿Qué te parece el otro? ¿Cuáles son tus experiencias? Claro. Y de ahí sale empadronado ese paciente. Exacto. Y gracias a Chávez te estamos dando esta atención. Si Chávez no hubiese llegado al poder y si tú no lo sigues apoyando, la vas a perder. La vas a perder. Así que vota por Chávez, apoya a Chávez. La vas a perder y te vamos, por ejemplo, si sigues mal, te vamos a enviar a operar a Cuba. Pero es una labor de empadronamiento, es una labor de captación. De inteligencia y de reclutamiento. Claro, sin duda. Sí, sin duda. Oye, hago un pequeño paréntesis de 20 segundos aquí. La noticia que abrimos sobre el tiroteo en Washington, D.C., lamentablemente 2 miembros de la Guardia Nacional han fallecido. Noticia de última hora. Por este tiroteo hay una persona arrestada que por cierto está en estado grave. No tenemos más detalles, pero se lo queríamos dejar saber. Seguimos con José Daniel. No hay que ir a la pausa ahora. Vamos a aprovechar ir a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos rapidito. Diana no en los momentos. Ni porque está José Daniel Ferrer aquí. Vamos a decir de nuevo, para quien nos siguen por ahí, por YouTube nos puede ver. Estamos en América Noticias Miami y José Daniel ya empezó a compartir este programa, que después vamos a enviar el link a todas partes para que se vea, porque no por nosotros dos, por Andrés y por mí, por Liana María, por la presencia de José Daniel, lo que está diciendo, el momento es ahora, señores. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quiénes?
Así es. Bueno, y quiero decir que Ana Espinosa ya lo está compartiendo, que nos escribió a través de la línea de WhatsApp, ya lo está compartiendo, así que los oyentes también están compartiendo el link. Fantástico. Y estamos aquí por WhatsApp, por la línea 305-720-3681. Si da tiempo, por lo menos al menos que José Daniel salude hacia el final del programa a nuestros queridos oyentes, miembros de la Resistencia. Vamos, Lianita, y venimos. Sí, miembros de la Resistencia, que me ponga un banquito ñángara, lo tumbo. Okay. Seguro que sí. Sí. Aquí esto es resistencia pura. Aquí es a duro y sin guante y de verdad. Estado. Así es. Vamos a la pausa. Estábamos hablando de Roberto Morales Ojeda, uno de los que se ha especulado que puede ser el delfín o el fusible, como lo ha llamado Andrés, sustituto para Díaz-Canel, el secretario organizador del partido, el hombre de José Ramón Machado Ventura, y el otro personaje que sí hemos venido siguiendo es Oscar Pérez Oliva Fraga, que yo le añado Castro, porque es un Castro, es el sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro, y están en Mazo, señores. Pero bueno, eso es capítulo aparte. Que Roberto Morales Ojeda, lo que estábamos hablando acá, que al menos a mí me ha sorprendido, que está él solo en una visita de Estado a Rusia, allí poniendo flores frente a la estatua de Fidel, celebrando el 65 aniversario del establecimiento de relaciones entre Cuba y La Habana y la Unión Soviética. Vamos a ver. Sí, seguimos con una sola cosa antes. Miren, ha habido información contradictoria respecto al fallecimiento de los dos miembros de la Guardia Nacional. El gobernador de West Virginia, que Andrés lo ha llamado ñángara. Ñangarita con una abuela cubana. Ñángara. Lamentablemente. Parece que ahora ha dado reversa, pero pronto la policía de la capital del país, de Washington, D.C., va a tener el reporte más claro. Incluso también ahí estamos viendo ahora al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que probablemente hable también sobre este tema. Lamentable. No, mira, perdón, acabo de acusar injustamente al gobernador de Virginia. No es Ñángara. No, el Ñángara es el de Maryland. El de Maryland. Bueno, ya está. El Ñángara es el de Maryland. Disculparnos con él entonces. Hay que disculparse con él. Y al otro seguir diciéndole Ñángara. Y al otro seguir diciéndole. Oye, José Daniel, bueno, seguimos articulando la... A ver, vamos a ponerlo así. Por un lado está la propuesta tuya, que lo que se necesita en este momento, además de la ayuda, toda la ayuda que se pueda dar a ese pobre pueblo, a los damnificados y por supuesto a los opositores, a los tipos que ponen la piel y a los presos políticos. Y en ese marco de idea, tú has propuesto una suerte de pacto entre las organizaciones y una coordinación general que tiene, como explicaste tú, cada uno tiene su tarea. Y lo segundo que yo pongo en la mesa adicionalmente a esto es el papel de los Estados Unidos, que yo sí creo que ahora sí. Andrés siempre es un poco más reticente que yo y dice, porque lo ha visto un poquito, no mucho más Andrés, porque estamos cerquita en el tiempo, y dice, hasta que yo no vea acciones concretas no lo creo. Eso ha dicho. Bueno, pero hay que pensar que sí las van a tomar y sin duda hay que reconocer que este es un momento excepcional que la oposición debe aprovechar. Respecto a ti y a esa iniciativa, José Daniel, ¿te sientes optimista de que se puede llevar a cabo? Sí, porque la cuestión está en ser siempre audaz y proactivo. No puedes detenerte ante obstáculo ninguno. La opción más, diríamos, pragmática y más fácil de concretar sería ese pacto, pero vamos a suponer, creo que sí podemos lograrlo. Me dice qué por ciento a favor, qué por ciento en contra, te digo 70 a favor, 30 en contra, pero vamos a suponer que el 30% sea más de 30% la opción desfavorable. Ahí nos iríamos a una segunda opción, y es que con lo que sí comprendan la necesidad de esta necesaria unidad, entonces convocar, es decir, levantar un censo, levantar una base de datos de todos los opositores que se conocen dentro y fuera de Cuba con un historial claro y decirle, bueno, vamos ahora a votar entre nosotros a quién queremos como líderes, a quienes queremos como líderes. Esa sería una segunda opción si el pacto no funciona, no camina porque los egos, el no salir de del confort, de la postura, de la posición confortable,
o las labores del régimen para dividir, enemistar, confundir, crear desconfianza se imponen. Si estas cuestiones negativas se imponen, nos vamos a una segunda opción. E incluso hay una tercera opción. No es factible, no es posible, no se consiguen los recursos, no se levanta la base de datos, no se hacen las elecciones. Oye, mira, con lo que sean proactivos y positivos, arranca el tren. El tren, cuando sale con suficiente fuerza, cuando tengamos una locomotora con suficiente caballo de fuerza, y eso la construimos en cuestión bastante rápida, y echemos a andar, el que no se monte en el tren verá que llegamos a la meta, que es la libertad y la democracia de Cuba, y ellos no jugaron el papel que Cuba esperaba que ellos jugasen, y van a quedar para la historia como los que se quedaron en el andén, así se le llama todavía a donde se espera el tren, en el andén, se quedaron en el andén esperando. ¿Has podido hablar, José Daniel, con... yo sé que tú tienes una excelente relación, alguien que yo respeto y quiero mucho y ha tomado una estatura política, Rosa María Payá, por decir un ejemplo. ¿Has podido hablar con miembros del liderazgo del exilio? Sé que has tenido conversaciones amplias con nuestro amigo Marcel Felipe, por decirte uno. Estuvimos junto con Tony Costa. ¿Esta idea que ha ido tomando cuerpo, has podido compartirla ampliamente con ellos? Sí, estoy conversando con ellos muy a menudo. Primero decirte que la propuesta de Marcel, además de muy patriótica, factible y necesaria, no se puede desechar. Tenemos que tenerla muy presente y seguir empujando y trabajando por ella. Con Rosa María estoy en contacto muy a menudo, casi todo el tiempo, y es una joven muy inteligente, muy proactiva, muy dinámica, con un patriotismo enorme, excepcional, como otros tantos buenos cubanos acá de diferentes generaciones, de diferentes edades. Y ella es factor fundamental en este proceso, como también lo es Orlando Gutiérrez, como también lo es Tony Costa y otros muchos que ya hemos mencionado durante este importantísimo programa. Vamos a seguir comunicándonos con ellos y vamos a seguir tratando con ellos la necesidad de movernos de manera rápida y efectiva, porque lo que para luego se deja muchas veces para luego se queda. Y si me permiten, de manera breve y rápida, recordemos que ya una vez necesitamos del apoyo estadounidense para la independencia de Cuba, para ponerle fin al colonialismo español en la isla. Bien. Se había derramado muchísima sangre y nuestros mambises seguían peleando en los campos de Cuba, pero no estaba ganada la guerra. Necesitamos del apoyo estadounidense, nos lo dieron y fue muy positivo, no solamente para poner fin al colonialismo español, sino para reconstruir a Cuba en un plazo de tiempo bastante rápido. Y nació la República el 20 de mayo de 1902, con nuevos bríos, con luces y sombras, pero con muchas más luces que sombra. Y en cuestiones de pocas décadas teníamos una nación muy próspera y que tenía muchas cuestiones todavía que solucionar, pero estaba entre las primeras naciones en cuanto a índices sociales, educacionales, económicos, industriales, íbamos muy bien encaminados. Ahora, si queremos que Estados Unidos, que estoy como tú, estoy seguro, como ustedes, como ambos, estoy seguro de que su papel es fundamental, es de primer orden, de primera importancia para que democraticemos a Cuba. Si queremos que Estados Unidos nos dé mayor apoyo aún, todo pasa porque demostremos que sabemos ponernos de acuerdo, que sabemos consolidar esa fuerza unida pro-democratizadora dentro y fuera de Cuba. Claro, que haya una obra en progreso. En progreso, nadie apoya. Nadie apoya a quien no merece que se le apoye. Claro. Nadie va a quemar su tiempo, sus recursos, sus energías, sus proyectos, sus planes en un movimiento disperso, atomizado, que no acaba de convertirse en un movimiento efectivo. A los judíos se le apoyó, que es un ejemplo muy a tener en cuenta, porque demostraron no solamente unidad, sino habilidad para consolidar, para conseguir su Estado hebreo y para defenderlo y mantenerlo. Lo demostraron de una manera que no dejaban lugar a duda. Y también vimos, por ejemplo, en Polonia, por poner otro caso rápido, el caso de Solidaridad. Solidaridad demostró que merecía apoyo, que merecía acompañamiento, porque le dieron la lucha en el frente social con una habilidad, con inteligencia, con determinación, con coraje, con valor al régimen comunista polaco. Si no demostramos eso, si seguimos dispersos, duplicando funciones, porque a veces todos hacemos 10 o 12 cosas que son muy importantes, pero descuidamos 30 o 40 que nadie está haciendo. Si no nos repartimos los roles y el mejor para cada rol en función de que se haga de la manera debida, no vamos a tener ni la fuerza necesaria para que nos apoye con mayor entusiasmo Estados Unidos, con mayor determinación, y mucho menos vamos a tener la fuerza necesaria para liberar a nuestra patria. José Daniel, has tocado un punto al inicio de tu intervención
esencial, el tema del papel de Estados Unidos en 1898, que condujo al nacimiento de la República de Cuba en 1902. Mucha gente desconoce, y lo recuerdo porque está en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, justo cuando empieza la exhibición permanente que tenemos allí sobre la historia del exilio cubano y sobre parte de la historia de Cuba. El papel, hubo un senador, búsquelo por ahí, el senador Teller. De Colorado. De Colorado. El senador Teller, cuando se dudaba apoyar a los cubanos, cuando el gobierno de los Estados Unidos dudó apoyar a los cubanos en su lucha por la independencia en 1898, el senador Teller fue al Senado y se buscó otros aliados y dijo, nosotros lo que tenemos que buscar el apoyo, porque ustedes recordarán que en la historia de Estados Unidos, apoyo de muchas mujeres, de muchos criollos cubanos. Para el proceso de la Revolución Americana fue, no diría que fue vital, porque no estuvo, pero fue significativo y quedó en la historia. Y Estados Unidos no, esos patriotas no olvidaron eso. Y el senador Teller dijo, nosotros vamos a apoyar a esos cubanos en un proceso para que alcance su independencia, pero no para que Estados Unidos intervenga en ese país y se quede manejando aquello como una colonia, como acaba de suceder históricamente en el caso de la metrópoli. ¿Y qué fue? Eso está ahí en la historia de Cuba, el PAP. Porque los castristas hablan de, que además ni entienden ni van al fondo de la enmienda Pla. Los castristas hablan del platismo, del anexionismo y esto. Pero no hablan del papel del senador Teller, que dijo, nosotros no queremos a Cuba para que Cuba sea un instrumento de la política exterior. Queremos estar allí, y estuvieron 4 años, y nosotros le vamos a entregar todo. Fue el periodo de crecimiento. Hubo carreteras, Andrés, hubo todo. Bueno, estamos hablando en el inicio, en el albor del siglo XX. La administración norteamericana en Cuba, en esos años iniciales, en materia de educación, de salubridad, de infraestructura, fue importantísima. Y con la enmienda Pla, los castristas obvian la cuestión fundamental de la enmienda Pla, es que fue derogada mediante el proceso democrático mismo del pueblo cubano. Claro. Y mediante el acceso del pueblo cubano a una mayor conciencia democrática, nacionalista, etcétera. No hubo que fajarse a tiro con los americanos para que la enmienda Pla se fuera abajo, ni mucho menos. Señores, el hombre se llama, búsquelo en la historia, que a veces esto no aparece en los libros castristas de historia. Ni José Daniel, ni Andrés, ni Liana María, ni yo lo vimos cuando dimos la historia castrista que nos enseñaron. Henry Moore Teller murió en 1914, senador por Colorado. Jugó un papel importante al pasar la famosa enmienda Teller, que prohibía al gobierno de los Estados Unidos que ejerciera un tipo de, escuchen ustedes, soberanía, jurisdicción o control sobre Cuba, excepto para la pacificación y desarrollo de la isla. Eso fue lo que pasó en esos 4 años. La enmienda Teller, una ley que fue promulgada creo que en el mismo 1898. Bueno, vamos a ver si nos llevamos una enmienda parecida ahora. Vamos a abrir después los micrófonos para que saluden a José la Resistencia salude a nuestro cualquier ñángara va para afuera. Invitado Andrés especial. tiene una tijera grande ahí. Ñángaras no, los ñángaras tienen su Radio Rebelde. Sí, los ñángaras tienen libertad de expresión, que hablen lo que pero quieran. No por aquí. Pero no por aquí. Sigamos. De regreso con nuestro invitado especial de hoy, José Daniel Ferrer, líder de UNPACO. Hemos pasado ya casi una hora intensa y 2 horas intensa y reveladora. Y querías comentar algo de José Daniel y después pasamos a los micrófonos para que te saluden los miembros de la Resistencia. Sí, mira, quería referirme a algo que también el régimen ha ocultado y ha manipulado, ha mentido mucho sobre ello, y es que esos patriotas cubanos que en una votación muy cerrada
terminaron aceptando la enmienda Platt porque no le quedó otra opción de momento, pero siguieron luchando para que fuese eliminada y lo consiguieron ya en la década, a principios de la década del 30. Esos mismos patriotas cubanos que no se dejaban ningunear, que no se dejaban manipular por nadie, que defendían sobre todo la libertad, la soberanía y el bienestar de nuestra tierra, de nuestra patria, consiguieron a través de aquel pacto, aquel tratado que se conoció como Hay Quesada, de que Estados Unidos reconociese la soberanía de Isla de Pino como parte del territorio cubano, que le pertenecía a Cuba. Y lo consiguieron ellos. Esos patriotas cubanos que defendían, repito, los intereses del pueblo cubano, nunca cayeron en lo que sí han caído los comunistas, que mandaron, por ejemplo, cubanos a morir y a matar, a derramar sangre de cubanos engañados en continentes tan lejanos como África, para quedar bien con el imperialismo ruso. Los rusos le decían, yo te sostengo, te mando armas, asesores, te subsidio con petróleo. Y tú me das carne de cañón. Y tú me das sangre cubana para que vayan a hacer mis guerras, la guerra del comunismo internacional en África, en América Latina y en cualquier parte. Los comunistas han contado muy mal la historia y esos detalles a menudo hay que estarlo recordando. Sin duda. Así es. Vamos a abrir ¿A quién tenemos por ahí? Rapidito porque... Tenemos a Leo el bombero. Leonardo. Un programa de lujo como debe ser en la Resistencia. Ojalá se repitan estos programas. Mi respeto para ti, José Daniel Ferrer. Siempre te he seguido desde que yo llevo 25 años aquí y escuché siempre de cerca tu prisión de cuando la Primavera Negra de los 75. Soy un cubano de Matanza, llena de disidentes, llena de patriotas. Félix Navarro, o sea, toda esa gente buena de Matanza que sufrió mucha prisión. Hermano, tienes un exilio que ha puesto las manos, las esperanzas contigo para que Cuba sea libre. Hay un mensaje efectivo de la tiranía castrista de que nosotros vamos a regresar a Cuba y quitarle a todos ellos lo que las conquistas del socialismo. No hay ninguna conquista ni vamos a quitarle nada. Al contrario, vamos a reconstruir nuestro país. Somos muy afortunados porque el día que Cuba sea libre, podemos ser un país de tratado de libre comercio directo con los Estados Unidos. Tenemos congresistas, tenemos fuerza en Washington para eso. Yo pondré mi granito de arena. Yo no tengo más aspiración que llevar 4 o 5 carros de bomberos para mi ciudad de Matanzas. Lo puedo hacer, lo puedo hacer porque donde trabajo los hay y se los dan a países, se los donan a países. Y yo puedo hablar y traerlo tú sabes, para que mi gente en mi ciudad de Matanzas puedan tener sus camiones de emergencia y puedan salvar vidas como ciudadanos de verdad de primera. Es lo único que puedo hacer, ese es mi granito de arena que puedo hacer por mi ciudad de Matanzas. Tengo amistades que son de La Habana que pueden hacer lo mismo. Esa es mi parte. Estoy seguro que muchos cubanos que nos están escuchando son profesionales y pondrán su grano de arena para levantar en cualquier tipo de profesión, en cualquier tipo de enfermero, doctores, lo que sea. Pero vamos a ir a reconstruir nuestro país, no a quitarle lo que ya el socialismo tantos años le ha quitado a todos ustedes. Vamos a reconstruir, no a quitarle. Un abrazo, hermano. Tengo toda la esperanza en ti y nada, para adelante. Gracias. Estoy emocionado. Muchísimas gracias, mi hermano. Un fortísimo abrazo para ti y tu familia. Cuando oigo palabras como la tuya, eso me confirma lo que siempre digo cuando me preguntan, ¿crees que Cuba se pueda reconstruir después de la destrucción que el comunismo ha causado allá? Y le digo, sí, hay suficientes valores, hay suficiente talento, patriotismo, amor en el exilio y también dentro de Cuba como para levantar a nuestra nación nuevamente, hacerla resurgir de la ceniza. Un amigo, Eliezer Ávila, dice, oye, José Daniel, aquí en el exilio tenemos una especie de arca de Noé, con todo lo necesario para levantar nuevamente a Cuba. Y estoy seguro, y oyéndote, además de agradecerte, vamos, decirte que nos da mucha fuerza saber que hay tantos cubanos como tú. Oye, ahora sí te aseguro que esos carros de bomberos tuyos mucha falta van a hacer en Cuba porque nunca aparecen los carros de bomberos y cuando llegan sin agua. Eso es un desastre allá, como todo en nuestra tierra. Oye, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos abriendo los micrófonos de la Resistencia. Tenemos a Lázaro. Lázaro, bienvenido. Saludos. José Daniel eres un hombre valiente. Oíste, ya lo he demostrado muchas veces. Te quiero decir
a todos ustedes, que había un señor que podía ser el líder de Cuba, que mataron, así a descaro, que era allá, Sardiña. Es un hombre valiente también. Sí, por eso sí, te escuchamos. Te escuchamos, Lázaro, ¿sí? ¿Me oye? Sí, Ese señor iba a tumbar el comunismo, porque recogió no sé cuántos miles de firmas, chicos, en Cuba. Y por eso lo mataron. Por patriota, por valiente, por inteligente, por dedicado a la causa, por eso lo mataron. Abrazo, bueno, gracias. Oye, los quiero mucho, cuídense mucho, cuídense. Gracias, un gracias, abrazo, Lázaro. Otra llamada rapidito, Lianita. Reinaldo Estrada. Reinaldo. ¿Hoy eres andreísta o tienes a José Daniel aquí? Bueno, yo soy de todos los cubanos. Primero, sabia respuesta. Primero, José Daniel, soy feliz que estés aquí. Hace falta voces como la tuya. Son necesarias las voces como la tuya. Y hay que siempre tener presente a Martí. Martí, cuando logró unir a todos los cubanos para la guerra necesaria, limó todas las asperezas, limó todas las tendencias, y nosotros tenemos que lograr de eso en nuestra patria, para nuestra patria. Lo tenemos que hacer, no queda de otra. No podemos tener partidismo, tenemos que ser todos unidos en una dirección. Y por favor, José Daniel, cuídate mucho, porque los HP siempre están tratando de hacernos daño. Recordemos a Mascanosa, recordemos a tanta gente que ellos han asesinado, porque Mascanosa lo mató, no cabe la menor duda, por sus métodos, pero lo hicieron. Y tú cuídate mucho, porque voces como la tuya la necesitamos. Gracias, Reinaldo. Reinaldo, gracias. Abrazo. Un abrazo, no pierdas el camino, ¿ok? Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y hay muchas personas también escribiendo que quiero dar a conocer. Marcela, desde Jacksonville, dice: para José Daniel, quiero expresarle mi más profundo respeto y admiración por su valentía, resistencia y tus inquebrantables valores. Tu lucha por la libertad de Cuba es un ejemplo de esperanza y coraje para todos. Que Dios te bendiga, te fortalezca y sane todas tus heridas, tanto físicas como la del alma, y te colme de paz y fortaleza en cada paso de tu camino. Amén. También me solidarizo con su familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amiga. Omar Ruiz también estaba. Omar Ruiz nos escribió que te manda un saludo. Omar siempre está ahí oyéndonos. Un gran amigo, un gran hermano de lucha. Mi abrazo fraterno para él y su familia. Así es. ¿Tenemos más llamadas? Y también, no tenemos llamadas, pero tenemos WhatsApp. Sí. Danilo dice: si miles de cubanos nos hicimos ciudadanos americanos y juramos lealtad a Estados Unidos, ¿qué diferencia sería para nosotros que Cuba de una forma u otra forme parte de Estados Unidos, llámese anexión o como quieran llamarle? Para mí sería unir mis dos patrias. Gracias y felicidades de todos. Mis respetos a José Daniel Ferrer. Saludos para él. Muy bien. Un fortísimo abrazo también. Bueno, nos quedan ¿cuánto? 2 minutos. Ajá, sí. 2 minutos. José Daniel, te cedemos, Andrés y yo, los 2 minutos para cerrar este programa, que no va a ser el primero ni el único. Gracias nuevamente. Sí, necesitamos movernos con prontitud, con rapidez y estructurar, organizar las acciones del 10 de diciembre en todo el planeta, en todo el exilio. Para eso hay que pedir permiso. De hecho, a todo el que pueda que se comunique, por favor. Mi número está en mis redes sociales, en las redes sociales de Lompacu, para acordar cómo solicitamos permiso, dónde nos manifestamos, ya sea en Nueva York, Washington, Houston, Austin, Madrid, Bruselas, Ginebra, Estocolmo, en todas partes, y apoyar al máximo posible a quienes van a estar realizando acciones dentro de Cuba. Y lo otro, el mensaje permanente: tenemos que articular esa fuerza unida que logró Martí en su momento, que haga posible la pronta liberación de nuestra patria y reconstrucción de nuestra tierra. Cuba está muriendo, el comunismo la ha venido matando y hay que salvarla ya, de inmediato.
Un fortísimo abrazo a todos y si no lo hacemos ahora, nos vamos a lamentar después. Así es. Ha sido José Daniel Ferrer, que hemos tenido un programa espectacular en todos los sentidos, con un programa ilustrador, un programa lleno de emoción patriótica, de dignidad y de responsabilidad. José Daniel Ferrer, líder de UNPACO. La resistencia que está dispuesta a tomar la calle en Cuba. Es. Y este programa lo vamos a repetir y lo vamos a postear en YouTube y en nuestras redes sociales para que usted, si no lo escuchó, que lo escuche, lo divulgue, y si lo escuchó también, porque está lleno de contenido y de mensajes importantes. Así que un saludo y feliz Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, vuelvo a decir, es un día grande para este país. El hecho de que existe un día para agradecer, oye, solo en esta sociedad. Y ahora los dejamos